Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más a esta conferencia, a esta nueva conferencia, que para mí es una de las más importantes a tener en cuenta y sobre todo a desarrollar para el futuro, tanto profesional, personal y académico. Vamos a ver hoy ciertas nociones para aprender a vivir con más seguridad en sí mismo. Como comprenderéis y veréis, es muy importante aprender y ser seguro de sí mismo, para la vida, para los negocios, para la parte social, para todas las partes, ¿vale? Vamos a ver algunos ejercicios, algunas preguntas y tener nociones básicas de cómo funciona el cerebro para poder resetear conductas y aprender a hacer nuevas conexiones del cerebro sinápticas para poder lograr aprender a ser la conferencia, aprender a vivir con más seguridad en sí mismo, por ser un tema crucial, de mucha relevancia para el futuro de cada persona. Vamos a empezar con la conferencia, a ver si me deja, porque en el calor está un poco... Me va un poco lento el ordenador, pero bueno, vamos a pasar de ahora mismo, a ver si me deja. Y vamos a ver nociones básicas donde podréis encontrar en otras conferencias, ¿vale? De la CUP, de las Open Class, sobre la neurociencia. Creo que esta es la 11ª conferencia y podáis tener nociones sobre de cómo funciona el cerebro para poder mejorar en cognición. Y esta parte la vamos a enfocar esencialmente en la seguridad en sí mismo. Bien. Bien. Como os he puesto aquí el propósito, bien, vamos a aprender nociones básicas para entender cómo funciona el cerebro. Como os acabo de decir, vais a poder encontrar más nociones, herramientas en las demás conferencias que he impartido en la CUP, ¿vale? Consagrado y dirigido para el bienestar, para ganar en productividad y que está relacionado y estrechamente ligado con la seguridad en sí mismo, ¿vale? Vamos a aprender y memorizar es eso, que es cambiar el cableado sináptico del cerebro. Para los que no tenéis, bueno, sois principiantes en temas de neurociencia, ¿vale? Hay una parte que es el sistema nervioso, ¿vale? Que es todo lo que vemos, todo lo que oímos, es decir, los 5 sentidos. La información se transforma bien mediante una corriente eléctrica, ¿vale? Que va a provocar unos impulsos eléctricos y va a ir directamente al cerebro y a la médula a una velocidad de 320 kilómetros. ¿Bien? Como que va y que recorre el sistema nervioso todo a lo largo del cuerpo, mediante el sistema nervioso central y el periférico. ¿Bien? Al final recorre todo. Y la imagen de aquí a la izquierda es una sinapsis. ¿Bien? Una sinapsis es la parte que reúne las células. ¿Vale? Hay que saber que tenemos millones de células y de cableados, y cada célula, entre célula y célula, hay una extensión, ¿vale? Y la parte última, ¿bien? Es una sinapsis. Dicho de otra manera, es un neurotransmisor. ¿Bien? Vale. Hay que saber, antes de empezar, con la seguridad en sí mismo, que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Es muy importante saber eso. También la parte de la inteligencia emocional. Ya vimos que la inteligencia emocional tiene una raíz biológica. Y lo que estudia la neurociencia es una serie de ciencias, ¿vale?, puesta a disposición para entender el funcionamiento y la estructura
del cerebro. Es muy importante tener nociones de saber cómo funcionan los mecanismos para poder mejorar y para poder resetear conductas y patrones ineficientes. ¿Bien? Ahí iremos viendo a lo largo de la conferencia cuáles son los elementos sabotadores, que son muchos las dudas y los pensamientos que tenemos cuando nos perdemos en ellos. ¿Bien? Lo que genera duda y nos aleja de la seguridad en sí mismo para poder tomar mejores decisiones, más acertadas, pero sobre todo no estar en el limbo a la hora de tomar una decisión. En todas las decisiones es de manera aconsejable tomar buenas decisiones, pero siempre desde la reflexión, porque hay que saber que nuestro cerebro de por sí es lógico y utiliza la razón. Y muchas veces donde interviene, donde nos crean las dudas, es la parte emocional. Es lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Vuelvo a insistir, para tener unas nociones más profundizadas sobre cómo funcionan los mecanismos fisiológicos del sistema nervioso, bien, podréis ver otras conferencias. Muy importante, esto es una de las claves de saber cómo funciona el inconsciente. ¿Bien? Es decir, hay ciertas cosas, pensamientos, acciones que llevamos a cabo y no sabemos las razones de esas. ¿Vale? Ahí es donde funciona el inconsciente. De lo que hablamos, que el 90% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Vamos a ver cómo funciona ese mecanismo del inconsciente. Imaginaros que mañana vais a comprar el pan con el coche y hay un recorrido de distancia de 15 minutos. ¿Bien? Vale. Bueno, pues montamos el coche, arrancamos, giramos el volante y seguimos por la carretera. ¿Vale? Es una carretera que la hacemos casi a diario, que la conocemos, incluso lo podríamos hacer con los ojos cerrados. ¿Vale? Bueno, pues mientras uno conduce, ¿vale? Al mismo tiempo que conduce, estamos pensando en el dinero que nos queda, en las facturas que tenemos que pagar, en la comida que voy a hacer al mediodía, en los niños que hay que recoger al colegio. ¿Bien? Una serie de acontecimientos y de pensamientos que nos sucede mientras conducimos. ¿Vale? En ese trayecto de un cuarto de hora hay que saber, seguro, incluso más de 10 minutos que dura la conducción en un trayecto de 15 minutos son el inconsciente. Porque mientras vamos pensando en todo lo demás y no en la conducción, todo eso es como funciona el inconsciente. ¿Por qué? Porque mientras vamos conduciendo pasamos las marchas, ¿vale? Giramos a la derecha, giramos a la izquierda, pisamos el freno y todo eso es automático. ¿Vale? Mientras tanto seguimos pensando en las preocupaciones, como os dije, una serie de pensamientos que estamos teniendo al mismo tiempo que conducimos. ¿Bien? Mientras estamos conduciendo, ¿vale? Cosa que es cuando funciona y se pone en marcha el inconsciente, hay que saber que mientras esos 10 minutos, ¿vale? Que está de manera abierta, bien, nuestro inconsciente funciona y mientras tanto no estamos atentos a la conducción, no estamos concentrados, inclusive perdimos vitalidad, porque a la larga no sabemos en lo que estamos pensando, bueno, sí, sabemos lo que estamos pensando, pero estamos de forma automata, ¿vale? Estamos conduciendo como si fuéramos un robot y al mismo tiempo estamos pensando en un montón de cosas a la vez. Y mientras tanto, pues no estamos concentrados y no estamos atentos a lo que deberíamos de hacer, que es estar concentrado y atento a la conducción, ¿vale? Así funciona el inconsciente. Cosa que os comenté antes de cómo funcionan los receptores sensoriales. Cuando vemos algo que nos llama la atención, ese algo, ¿vale? Los receptores sensoriales lo van a transformar esa información en una corriente eléctrica que va a ir al cerebro y a la médula espinal a una velocidad de 320 kilómetros por hora. Así funciona el inconsciente. La próxima vez, por ejemplo, ahora mismo, mientras os estoy hablando, seguramente estéis pensando en otra cosa, en qué voy a hacer después de la conferencia. ¿Vale? Al final, nuestro cerebro es una máquina, no para. Nos hacemos películas de pensamiento, nos lleva a otro y a otro y a otro, y no estamos absolutamente, en este caso,
atento a la conferencia. ¿Bien? Hay que saber así funciona el inconsciente. Es muy importante saber ese mecanismo para poder ser consciente de lo que realmente somos, hacemos y por qué pensamos en eso. Vamos a atacar una parte que es la plasticidad cerebral, que en parte lo que nos va a hacer es trabajar el cerebro, es decir, crear nuevas conexiones, como os puse en la imagen abajo a la izquierda, que ahí es una célula y está conectada con otras millones de células, ¿vale? Entre cada célula es donde pasa la información eléctrica. Recordad, cuando hablamos de los receptores sensoriales, cómo transforman esa información, ¿vale? En este caso, es la corriente que va de célula a célula, ¿vale? Tenemos unos mecanismos automáticos, cosa como funciona inconsciente, que al final coge la carretera, ¿vale? Con la información ya preestablecida. Bien, ese mapa mental, ese mapa de las células, ¿vale? Empezamos a desarrollarlo cuando estamos en el feto, cuando somos feto, cuando estamos en el vientre de la madre. Si, por ejemplo, la madre está estresada, o está inquieta, o fuma, o toma alcohol, y si toda esa información la va a pasar al cerebro del niño, del feto, ¿vale? Y se va a ir desarrollando. Luego, esas autopistas sinápticas, ¿vale? Esas conexiones, ¿vale? Se van creando nuevas, van cambiando la senda, van cambiando la ruta. ¿Cómo? Con el aprendizaje, ¿vale? Y sobre todo, aprendiendo y haciendo cosas nuevas, ¿bien? Como podéis ver, la plasticidad del sistema nervioso, ¿no? Hay varios tipos de plasticidades cerebrales, pero nosotros nos vamos a centrar en la plasticidad sináptica, ¿vale? Recordad, la sinapsis son el pequeño cable que va entre las células, ¿vale? No se tocan en sí porque es a una milésimo de centímetros, ¿vale? Es que conecta de una célula a célula, ¿vale? La plasticidad cerebral es la capacidad de sufrir cambios permanentes, ¿bien? Adquirir nuevas habilidades. Es el resultado de la experiencia, del aprendizaje, y así como las lesiones o procesos degenerativos, ¿bien? Es decir, no hay edad para aprender cosas nuevas, ¿vale? Para adquirir nuevas habilidades. Luego vamos a ver el tema de hábitos, de cómo crear nuevos hábitos, ¿bien? Estos cambios pueden afectar a la densidad y dinámica de los canales iónicos de membrana y al número de sinapsis. Ahí es la plasticidad cinética, ¿vale? Es cambiar las autopistas. Por ejemplo, como la imagen abajo de la izquierda, si hay una célula está conectada a la más próxima, ¿vale? El cable que va de una célula a la otra, que llamamos en este caso sinapsis, que es la punta, ¿vale? Puede cambiar e ir a otra célula, ¿vale? Ahí es donde se forma la plasticidad cerebral, ¿vale? Luego está la proliferación de nuevas dendritas, plasticidad dendrítica y axones, plasticidad neural, ¿vale? En la plasticidad dendrítica, ¿vale? O las dendritas, lo que son las partes, pues que una célula tiene varias ramificaciones, ¿vale? De una misma célula se conecta con otras miles, ¿vale? Células, ¿bien? Lo que hace crear un mapa a lo largo del cuerpo, ¿vale? Del sistema nervioso, ¿bien? Y cuando vemos o interpretamos o transforma la información del entorno, ¿vale? Ahí es donde va iluminándose partes del cerebro donde funciona, donde la corriente eléctrica va de una célula y a otra célula, ¿vale? De manera preestablecida, según el aprendizaje, las habilidades, ¿vale? Y la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años desde que somos bebés. La toma de decisiones, ¿vale? Implica a nivel cerebral una rápida representación mental de la serie de posibles situaciones y de las consecuencias vinculadas a tal decisión. Y en ese proceso se activarían los componentes emocionales de las alternativas evaluadas, juzgando estas así un papel importante en la elección de la decisión más ventajosa. ¿Bien? Esto lo ha escrito Damasio, que es un neurocientífico contemporáneo. ¿Bien? La importancia de averiguar mediante el autoconocimiento y desde la calma, incluso de la meditación, bien, de por qué reaccionamos ante
una circunstancia o ante la aparición de un sentido, la interpretación que le damos. Voy a poner ejemplo. Por ejemplo, de pequeño, si has tenido una fobia a una araña, ¿vale? Pues seguidamente se ha activado un mecanismo, ¿vale?, fisiológico del sistema nervioso, ¿vale?, desde que ha visto la araña o desde que la ha tocado y le ha provocado una reacción, ¿vale?, fisiológica, que cada vez que vamos a ver una, ¿vale?, los más siempre, ¿vale? Es decir, supongamos que una araña, tienes miedo, va a haber conexiones de una misma senda, de una misma carretera de células, ¿vale? Ese patrón cada vez que veas una araña. Por eso, cuando se ve una araña, es resetear la conducta, cambiar la senda de las autopistas sinápticas. En vez de ir, por ejemplo, en este sentido hacia la derecha, ¿vale?, ser consciente de que he visto una araña, reeducar, resetear, para cuando vuelva a pasar, cambiar de sentido de autopista, ¿vale? Eso se hace automáticamente cuando se aprende o cuando se resetea esa manera de pensar automática. Recordar lo del inconsciente, ¿bien? Por eso os recomiendo de ver las demás conferencias sobre la neurociencia, que explica esa manera de poder ir a la raíz biológica de las emociones, bien, para poder reconducir el sistema nervioso. Bien, crear nuevas autopistas y cambiar el sentido a un pensamiento que se tiene. Este señor, Rafael Yuste, es neurocientífico y es el padre, junto a Barack Obama, del proyecto BRAIN, ¿vale?, que acaba en el 2026 y es en base a la neurociencia de entender realmente lo que nos pasa. ¿Bien? Por eso dijo la frase, el conocimiento hace libre, porque cuanto más conocemos, aunque sean conceptos básicos, de cómo funciona el cerebro, esa información, ese conocimiento nos va a permitir, en el caso, como os dije, resetear, saber cómo actuar. Se habla mucho de la regulación emocional, del control emocional, pero al final, si no sabemos la raíz biológica, que es la raíz de cómo llevan a cabo las emociones, ¿bien?, jamás se va a poder lograr un control, que no me gusta mucho el tema control, porque al final el control pues no es nada bueno ni aconsejable, ¿vale? Entonces, con esa información, con ese conocimiento, nos va a poder permitir, ¿vale?, en este caso en concreto, resetear. Quiero afirmar y quiero dejarlo claro, como en las demás conferencias, yo no soy ni médico, no soy ni doctor, ni soy psicólogo, ni psiquiatra. Yo soy divulgador neurocientífico. Pongo a disposición de las personas el conocimiento, ¿bien?, para poder vivir mejor comunes hoy en día las contemporáneas, que son los déficits y trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión, las fobias, los TOC, los miedos, etc. etc. Las afasias mentales, ¿vale?, que tienen una raíz del sistema nervioso. Rafael Yuste, como os dijo, puse el conocimiento hace libre. Nosotros lo hemos añadido en esa frase, en su práctica, felicidad inteligente, que es también la libertad y la realización personal. Es decir, ese conocimiento que se sabe, ponerlo en práctico para sí mismo y luego ir averiguando qué es lo que mejor me sienta, si me sirve y si no, ir probando cosas. Al final es tener un alto grado de autoconocimiento para poder usar las herramientas. Volviendo a la frase de Rafael Yuste, el conocimiento hace libre. Pues sí, cuanto más conocimientos, aunque sean básicos, multidisciplinares, personal. La neurociencia, como os dije, es una serie de ciencias puestas a disposición, ¿vale?, para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. Cuanto más conocimiento se tenga y amplios, bien, eso, aparte de hacer una plasticidad cerebral mucho más eficiente y de poder reaccionar mejor ante los sucesos de la vida, nos da un plus. Lo mismo es aconsejable tener conocimientos básicos también de forma multidisciplinar
a la parte profesional, de lo mismo académico. En una de las conferencias anteriores hay una conferencia que es cómo ser más eficiente, cómo ser más productivo, ¿vale? Para la parte académica, cómo mejorar los resultados. Yo os aconsejo vivamente entrar en esta conferencia para que podáis comprobar y aprender conceptos y herramientas útiles para, por ejemplo, mejorar la concentración, para mejorar la atención, la motivación. Luego están los conocimientos básicos también de forma multidisciplinar, interpersonal, es decir, social. También encontraréis en otras conferencias la teoría de las inteligencias múltiples del neuropsicólogo Howard Gardner, que pone un especial hincapié también, aparte de las demás inteligencias, la inteligencia interpersonal, es decir, el trato con las personas del exterior, ¿vale? Cuanto más conocimientos tengamos, mejor y mayor interactuación se pueda tener con las personas, cómo abordarlas, cómo trabajar la empatía para poder, por ejemplo, relacionarse mejor tanto a nivel personal, familiar, como social, como profesional. También es importante tener conocimientos básicos de forma multidisciplinar, tecnológico, para la tecnología, las redes sociales, el chat GPT, luego la inteligencia artificial, la neurotecnología, ¿bien? Es decir, no es necesariamente una especialización, es decir, tener conocimientos de un poco todo, sobre todo para vivir mejor a sí mismo, ¿vale? Ahora vamos a ver un tema muy importante que es el proceso de la duda, ¿vale? Que es un mecanismo emocional biológico, de por qué dudamos. Es decir, cuando tenemos un pensamiento, si es de preocupación, ¿vale? Nuestro estado de ánimo va a ir decayendo. Sin embargo, si tenemos un pensamiento positivo, nuestro estado de ánimo va a subir. Entonces, es muy importante hallar una ecuanimidad, es decir, un humor, ¿vale? No como bueno y malo, ¿vale? Y estar así el día, ¿vale? Es importante regular y tener un estado de ánimo ecuánime, ¿eh? ¿Vale? Y autoconocimiento del por qué nos pasan ciertas cosas. La segunda parte, en su práctica, felicidad inteligente. Como os comenté, es fundamental llevar a cabo el conocimiento adquirido, ¿bien? De hecho, eso se le llama lo que nos lleva a experimentar, a la experiencia, ¿vale? El uso de herramientas, que lo encontraréis en las demás conferencias para poder resetear conductas y comportamientos ineficientes, ¿vale? El uso de la visualización creativa, que encontraréis en qué consiste, os voy a refrescar un poquito la memoria. La visualización creativa es aspirar a algo y visualizar como que ya lo tenemos, como que con los 5 sentidos, como que ya lo tocamos, como que ya lo oímos, bien, como que ya lo olemos. Es decir, es una recreación, una anticipación de cómo me gustaría ser, por ejemplo, en un examen. Bien, visualizar todos los procesos, incluso lo peor. En caso de, por ejemplo, si me pongo nervioso, ¿qué voy a hacer? Si me pongo nervioso y yo no me acuerdo, porque me está engañando el cerebro y todo lo aprendido no me acuerdo de nada. Entonces, en ese momento, aprender a respirar, que luego todo eso vuelve desde la tranquilidad y ayer otra vez la tranquilidad, la paz, para poderse, ¿bien? Con el uso de la meditación también averiguar cuáles son las cosas que nos hacen tambalear nuestro ánimo, las cosas que nos hacen, que nos desestabilizan, ¿vale? Que pueden ser los nervios, para poder regular y empezar el trabajo eso de resetear, ¿vale? Es muy importante la práctica de un arte de... Yo siempre bueno, recomiendo la práctica de yoga. De hecho, soy un asiduo, llevo más de 25 años practicando de manera asidua el yoga para poder trabajar la respiración, ¿bien? Pero sobre todo en los peores momentos, ¿vale? Es cómo mantener la calma, ¿bien? Y con eso, ese aprendizaje y con el conocimiento se permite regularse a uno mismo.
a la autocorrección, ¿bien? Y al aprendizaje. De hecho, hay estudios punteros sobre la neurociencia de la meditación, ¿bien? Para poder resetear conductas, lo que hablamos de lo de la sinapsis y las autopistas sinápticas, ¿vale? El sentido para poder cambiar de sentido, ¿vale? Para poder vivir mejor y sobre todo conocerse mejor y saber, por ejemplo, en un caso que tengo, por qué reacciono o me enojo fácilmente, ¿vale? Es decir, en vez de enojarme, aprender de otra manera, cambiar la ruta sináptica para que no me afecte tanto y resetear la respuesta automática para poder reaccionar de otra manera. Por ejemplo, de manera más sosegada, abriendo el diálogo, hacer imitar, para poder mejorar esa parte. ¿Bien? Aquí vamos a construir nuevos hábitos. La ciencia dice que se necesitan 21 días seguidos, ahora les diré por qué es muy importante, para adquirir un nuevo hábito. ¿Ven? Un estado de ánimo, cuando se vuelve fijo y se prolonga en el tiempo, pasa a ser una actitud. ¿Ven? Recordaros, hablar de las sinapsis, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, ¿vale? Los puntitos luminosos son células y cómo se unen a las demás. ¿Ven? ¿Por qué seguidos? Porque el seguidos para poder crear un nuevo hábito. Vamos a poner ejemplo. Quiero dejar de fumar, ¿vale? Tiene que ser 21 días seguidos, ¿vale? Para luego, de forma automática, el cerebro ya ha cogido un nuevo hábito. Tiene que ser 3 semanas. ¿Por qué seguido? Porque tiene que ser todos, 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 todos los días, durante 21 días, una repetición de una actitud, ¿vale? No voy a fumar. No cuenta, no vale hacer fumo, aunque sea uno, para volver, no, eso no funciona. Tiene que ser durante 21 días seguidos, todos los días. Es como, por ejemplo, es un ejemplo banal, ¿vale? Pero hay que hacer, por ejemplo, os recomiendo hacer un vídeo todos los días, ¿vale? Tiene que ser todos los días para que crea un hábito, ¿vale? Y luego ya automáticamente el cerebro responde, ¿bien? Daros esa oportunidad, 20 días seguidos, no ¿vale? De un día, de no hacerlo, es como voy a hacer abdominales todos los días, tiene que ser todos los días. ¿Cómo funciona el mecanismo? Vale, hay un truco que es muy eficiente. Imaginaros, mi dedo es un pensamiento, ¿vale? El pensamiento pasa delante de nosotros, ¿bien? Si nos enfocamos en él, si lo juzgamos, si hablamos con él, ¿vale? Es que ese pensamiento nos va a llevar a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y así creando tu propia película y puede durar durante horas, ¿vale? Lo que hay que aprender es bastante complicado, es dejar pasar el pensamiento. Si cuando vemos un pensamiento, dejarlo pasar. No mostrarle interés, ni preocupación, ni nada. Hay que dejarlo pasar. Porque si lo juzgamos, si es un mal pensamiento, va seguido de otro y de otro. Y al final es un diálogo que tienes con ese pensamiento, aparte de lo que hablamos del inconsciente, de que no estamos atentos, no estamos concentrados. Lo que estamos haciendo ahora es poner en juego nuestro estado de ánimo. Porque si ese estado de ánimo es bueno, vamos a tener, si ese pensamiento es bueno y va a llevar a otro y a otro, bien, nuestro estado de ánimo va a estar a tope, ¿vale? Incluso nos ponemos nerviosos, estamos eufóricos, nada. Si de repente hay otro pensamiento negativo, ese pensamiento negativo nos va a llevar a otro, a otro y a otro. Y el estado de ánimo va a ir bajando. Entonces, mientras tanto, yo estoy pensando, eso crea una duda, ¿vale? Si quiero dejarlo con mi novia, lo tengo claro. Pero como es obvio, va a haber dudas y dudas
y dudas, y al final eso nos va a restar nuestra seguridad en sí mismo, nos lo va a restar, porque seguimos, y una duda. Os voy a poner un ejemplo. Cuando empecé una de las conferencias, toda esa temática, llevo años estudiándolo y lo domino bastante bien, pero siempre antes de la conferencia me pongo nervioso, me ponía nervioso, bien, dudaba de mí si lo iba a hacer. Y además es que por mí mismo, como lo estudié yo muchos años estudiando esa temática, ¿vale? Lo controlo bastante bien, pero siempre hay una cierta duda. Entonces, cuando empiezas a pensar en eso, crecen las dudas. Y las dudas, lo que hay que entender, cuando oímos esa voz o ese pensamiento, es dejarlo pasar, ¿vale? Incluso uno puede reafirmarse, ¿vale? Domino la temática y lo voy a hacer muy bien, porque si no, la duda genera más duda y así funciona el mecanismo, es como los pensamientos. Hay un engranaje, tanto para lo bueno y para lo malo, y mientras tanto no estamos nada atentos, no estamos concentrados y sigue la duda, y sigue la duda. Y cuando viene la duda hay que aprender el uso de anclajes, ¿vale? Recordar, por ejemplo, en el pasado, cuando di una súper buena conferencia que estaba tranquilo, ¿vale? Cuando viene la duda, utilizar un anclaje recordando, utilizando la memoria de cuando lo hice bien, ¿vale? Y automáticamente ya la duda va más tranquila, ya se apaga y vuelves a tener otra vez tu seguridad. Y además es una tontería, porque por ejemplo yo antes de dar la conferencia estaba pensando realmente, y eso es del cerebro que funciona así, de crear dudas y dudas, no hay que darle fuego, hay que apagarlo, ¿vale? De ahí reafirmarse y el uso de anclajes. Soy consciente de que lo voy a hacer bien y me va a salir bien. Acordaros, mecanismo del pensamiento, cómo funciona, el mecanismo de la duda. Y cuando hay duda, el uso de anclaje y dejar pasar los pensamientos. ¿Bien? Es decir, los pensamientos, si son positivos, pues bien, lo podemos disfrutar, pero hay que saber que cuando son pensamientos negativos, ¿vale? Nuestro estado de ánimo varía mucho en la manera de cómo pensamos. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Os voy a dejar unos minutitos, ¿vale? Haz una lista de 6 ejemplos en los que te mostraste firme y seguro de ti mismo. Y luego evalúa en qué grado estás seguro de ti mismo. ¿Bien? Acordaros que ahora os voy a poner un ejemplo de cuando me mostré firme, ¿vale? Y seguro de mí mismo. Pues antes de dar la conferencia me vine alguna duda, ¿vale? Y dejé de pensar, porque sé que lo he hecho bastante bien, es un poco la adrenalina, el estrés de antes de la conferencia, y dejar pasar, ¿vale? Las dudas hay que dejarlas pasar. Los pensamientos, como les llaman, los saboteadores, los que te ponen palos en las ruedas para no avanzar. Y ese es el mecanismo de la duda, ¿vale? Cuando te viene una duda, es usar un anclaje o saber que lo vas a hacer bien. ¿Bien? Hay muchas maneras de mostrarte firme cuando tomas una decisión en tu trabajo. Voy a poner, pues, en el último trabajo que tuve, no me pagaban las comisiones, me trataban mal, y llegó un momento que tomé la decisión firme de dejar la empresa, ¿vale? Y claro, me venían dudas de que tenía que pagar el alquiler, no sé si iba a encontrar otro trabajo mejor o si la va a pasar mal, y todo eso, y al final son dudas, y al final pues no las pensé hasta que un día dije, se acabó, y me mostré firme y seguro de mí. Y luego al final me han salido cosas bastante mejor, ¿vale? Y luego evaluar en qué grado estás seguro de ti mismo a la hora de tomar decisión, ¿vale? La parte racional y lógica para tomar decisiones. ¿Cómo? Desde la calma. Cuando estamos agitados o tenemos las emociones a flor de piel y vienen otra vez, y tenemos emociones como la ira, como, como la impotencia de sentirse que uno está mal, hay que evitar tomar decisiones en ese momento, evitar decisiones mediante impulso, pero hallar la calma o desde la tranquilidad para tomar decisiones. Es muy importante esa parte. Como os comenté, de por sí
el cerebro del bien de todo, ¿vale? Eso es importante para sí mismo. Porque si yo estoy bien, los demás voy a intentar, con mi ayuda, simplemente, de ayudarles a que se sientan bien, ¿vale? La esencia de la decisión es escoger una acción. ¿Qué acción tomar? Tomar una decisión desde un impulso, desde un arrebato. Para decidir, juzga. Para juzgar, razona. Para razonar, decide. ¿Sobre qué razonar? ¿Bien? Para obtener los mejores resultados debemos de dejar fuera las emociones, lo que hablamos. El proceso racional no debe ser obstaculizado, por la pasión. Hay que dejar la pasión, hay que dejar la parte emocional y volver a la calma y desde la razón y desde la lógica para tomar decisiones. Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas. El propósito de esta conferencia es tener nociones para entender el mismo, o bien la duda, el mecanismo del es eso, reconducir nuestro comportamiento desde la lógica, en este caso del sistema nervioso. Porque al final el sistema nervioso es nuestro comportamiento y las decisiones que tomamos y luego de ahí pasa a las acciones al aparato motor, locomotor, es decir, hay un proceso desde los receptores sensoriales, esa transformación de esa información que se pasa en corriente eléctrica que va de célula a célula para provocar. De ahí vimos, evidentemente, de los casos de cada uno, ¿vale? Si es leve, si hay personas con esquizofrenia, con demencia, con Parkinson, ya estamos hablando de otro tema, ¿vale? Allí son causas graves, ¿vale? Pero nosotros estamos hablando de cosas no básicas, pero leves, con falta de atención, de concentración, de las fobias, ¿vale? Mediante el recableado, mediante el sistema nervioso. De ahí lo que es la neurociencia, como os dije. La neurociencia es una serie de ciencias puestas a disposición para entender el funcionamiento y la estructura del cerebro, los mecanismos que nos hacen reaccionar de una tal o de otra manera y forma, y de la cual se puede cambiar, se puede resetear, se puede cambiar la manera de pensar y de razonar. Como vimos, el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Vimos cómo funciona el inconsciente. Mañana lo puedes probar o pasado, o incluso cuando vayas andando a comprar el pan, pones el reloj para ver cuánto tiempo vas a tardar y darte cuenta mientras estás andando para ir a comprar el pan, en vez de estar centrado en lo que puede haber en el suelo, o puede haber una piedra, o puede haber una casca de plátano que te puedas caer, ¿vale? En lo que estás pensando. Toda la película, tanto las buenas como las malas, que vas pensando que te van sucediendo en el cerebro cuando ves cosas o cuando oyes que lo que está alrededor en tu entorno, ¿vale? Los pensamientos que tienes. Bien, ya verás en función, o incluso lo puedes hacer. Es decir, cuando tengas 5 minutos y no tienes nada que hacer, ponte a prueba y ponte tú una serie de pensamientos, ¿vale? Los construyes tú y piensas y ya verás la función, en la naturaleza de los pensamientos, cómo va ligado tu estado de ánimo. ¿Ven?
es un ejercicio que os recomiendo fuertemente hacerlo para que veáis en la manera de cómo pensamos. Hablamos también de las plasticidades cerebrales, y cómo en la capacidad de cambios permanentes y cómo se puede moldear, reconstruir las autopistas que hay, que forman el sistema nervioso. Decisiones, vimos la frase de Damasio, que es el neurocientífico contemporáneo por excelencia, que pone esto, lo de las situaciones, de las consecuencias vinculadas a tal decisión, ¿vale? Es decir, una acción provoca una reacción, ¿eh? Parece una tontería, pero es importante, es decir, que todo lo que vamos a decidir, toda acción que vamos a tomar, tiene una consecuencia, ¿vale? Y luego la acción que es por alguna razón, ¿vale? Muchas veces son los pensamientos, el tema que hablamos de la parte inconsciente y la parte inconsciente de las decisiones que tomamos. Recordaros del 90%. Vimos lo del conocimiento accesible. Cuanto más conocimiento tengamos, y en este caso para hallar la realización personal, para sentirse tranquilo, sosegado, el conocimiento nos va a ayudar a eso, a acercarnos y sobre todo ponerlo en práctica. Si hay un conocimiento que habéis aprendido y no funciona, pues pasáis a otro. Uno o varios conocimientos serán para vosotros, porque un conocimiento no sirve para todos, somos todos únicos, ¿vale? No somos idénticos. Entonces, hay un conocimiento que a mí me sirve, por ejemplo, a mi vecino no le sirve, ¿vale? Tenéis que aprender vosotros el conocimiento y ponerlo en práctica, ¿vale? De ahí el autoconocimiento. Y sobre todo libertad. No vamos a hablar de felicidad, porque está muy en vogue, está al orden del día, de que el que no es feliz es porque no quiere. No. Es decir, hay muchas cosas, yo llamo bien la liberación de sí mismo, la libertad, el poder decidir por sí mismo, hallar la calma, esa paz, ¿vale? De poder elegir, de escoger qué pensamientos queremos, de elegir qué cosas nos hacen de bien desde el conocimiento, ¿vale? Si voy a emprender una acción que me desestabiliza, es decir, que no está bien. Por eso es ir probando el conocimiento para poder usarlo y realmente os funcione. ¿Vale? Vimos aquí conocimientos, la importancia del conocimiento multidisciplinar, tanto la parte personal, profesional, interpersonal, social, tecnológico, emocional, biológico, ¿vale? Para entender el proceso de la duda. ¿Bien? Luego aquí hablamos el tema de la autocorrección y aprendizaje mediante la visualización creativa, la acción y un arte de relajación. Pues, Tai Chi, aquí vimos lo del aprendizaje y se haga un año de cómo humor, ¿vale? En nuestro estado anímico, el mecanismo de la duda, de tener una duda y otra duda y otra duda, y muchas veces es el mecanismo emocional. Hay que aprender a utilizar la razón y la lógica y desde la calma para tomar mejores decisiones y sobre todo ser seguro de sí mismo para evitar el run run de las dudas. Acordaros del uso de los anclajes. Aquí os invito, si no habéis tenido tiempo, a hacer la lista de esos 6 ejemplos en los que te mostraste firme y seguro de ti mismo. Y luego, la evaluación de esta seguridad en sí mismo. Luego vimos aquí, acordaros, el cerebro es racional y lógico. Razonar es vivir. Y una de las mayores frases, para mí que me tiene mucha importancia, es
Para decidir, juzga. Para juzgar, razona. Para razonar, decide. Claro está sobre qué razonar. Y acordaros, el proceso racional no debe ser obstaculizado por la pasión ni por el tema emocional. ¿Bien? Si os parece, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, antes voy a saludar desde la República Dominicana. Hola a todos, desde Guinea Ecuatorial, desde México, Panamá, Bogotá. Hola a todos, espero que estéis bien. A ver, vamos a pasar. Pues sí, puede ser que haya un problema satelital, sí, las conexiones. A mí a veces me... Rosa Pacheco, sí, o pedagogía. El campo es muy importante y aporta sí, mucha firmeza y seguridad. ¿Vale? Sí, sí, CUP sí, se va a subir estos vídeos en YouTube. De hecho, hay un canal que están todas mis conferencias en el apartado de psicología de las Open Class de la CUP. Vale, Mariví pone, ¿por qué se afirma que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Sí, en la neurociencia hay que saber, por ejemplo, estudia el cerebro mediante una interfaz que va desde el cerebro al ordenador y se ha llegado a varios campos, de hecho hay varios estudios neurocientíficos a la hora de la toma de decisión, es decir, qué partes del cerebro funcionan a la hora de decidir, ¿vale? Es decir, muchas veces tomamos decisiones, ¿vale?, que no son muy premeditadas, la cual nos llevan pues, desde la parte emocional a tomar decisiones que no son decisivas, ¿vale? Muchas veces nos puede la parte emocional y no tanto la parte racional, ¿bien? Obviamente, Yaskar Peña sí que pone, se puede decir que la actitud afecta directamente al estado de ánimo. Sí, totalmente, porque si tenemos una actitud de que no queremos o no estamos motivados, entonces, bloqueadores, poder saber. Sí, disculparme que ha habido un corte, pero bueno, ya hemos vuelto. Vamos a seguir con el tema de... Sí, a mí sí, esta vez se me ha cortado la conexión. A ver, vamos a intentar recuperar el chat. Bueno, veo que me ve.
de satélite, sí. Y a ver si me deja recuperar. No, no me deja recuperar las preguntas. Si tenéis alguna pregunta más. Bueno, Valeria, a ver, como te dije, bueno, yo no soy psicólogo, ni médico, ni doctor. Bueno, me dices que tienes depresión y ansiedad diagnosticada. Eh, recomendarte, pues quizás ir a ver a un neuropsicólogo, ¿vale? Directamente porque la psicología tradicional se queda bastante con eso. Un psicólogo psicótico, un, yo creo a diseñar y sobre todo entender el mecanismo del sistema nervioso para poder reconducir. Sí, perdonadme otra vez, la ha vuelto a hacer, se ha parado, además que no estoy tocando nada, pero se ha cortado por... Vale, bueno, quedan unos minutitos. Si tenéis alguna pregunta. A ver, Mariví, sin estrategia para el tema de los pensamientos, al final yo creo que hay que recordar, hacer de manera consciente, hacer venir a la mente ciertos tipos de pensamientos, ¿vale? Porque al final, cuando tenemos ciertos de pensamientos, y en función de la naturaleza de los pensamientos, nuestro cuerpo habla por sí mismo. Puede ser que nos entre sudoración, el pálpitos, que el cerebro, que el corazón vaya más rápido, ¿vale? Es recrearse tanto los pensamientos buenos como los malos, ¿vale? Inclusive los malos para indagar en ellos. ¿Vale? ¿Qué tipo de pensamientos te hacen daño y por qué te provocan? Y a partir de ahí es indagar, ¿vale? De allí siempre recomiendo la parte de la meditación para saber, aprender a leer en los pensamientos cuáles son y luego de ahí indagar. La meditación lo que te hace es eso, ¿vale? Es no dejarte llevar y sobre todo tener un control sobre la mente, sobre el cerebro. Ser feliz hasta en una prisión es posible desde el pensamiento. Bueno, sí, no sé si feliz, yo creo que la persona, ¿vale? No me di esa felicidad en la que es. Hay un libro de un psiquiatra
Víctor Frankl, lo voy a escribir aquí. Eso. Ya eso, de tener un sentido de una razón poderosa para que, ¿vale? Como sea útil, ¿vale? A ver, más a subir. Al final, este trabajo, es decir, hay que saber. Ahí es muy importante en trabajar el autoconocimiento, entender la raíz de por qué nos pasan ciertas cosas, ¿vale? Y para eso es una de las herramientas, en función de, vuelvo a insistir, en función del grado, es decir, utilizar la meditación para trabajar sobre los pensamientos que nos vienen a la cabeza cuando estamos preocupados o como estamos o cuando estamos realmente bien. Y cuando tenemos pensamientos negativos es averiguar la raíz, es decir, por qué tengo ese tipo de malos pensamientos, ¿vale? Para poder trabajar con ellos. Es decir, es ir a la raíz del problema, entender el por qué nos suceden ciertas cosas, ¿vale? Es una parte psiquiátrica, inclusive en el feto. Dentro, si hay una serie de sucesos que cuando nacemos, salimos a la luz, ¿vale? Ya tenemos el sistema nervioso, ya tenemos ya un cableado establecido en ese tiempo que estábamos dentro. Y luego ya con el tiempo, con la experiencia, pues se va haciendo más grande el cableado, el cableado eléctrico a lo largo y ancho del cerebro y del cuerpo. ¿Bien? Es decir, son relaciones. Tenemos que entender, tengo una relación, estoy viviendo algo, ¿vale? Por el conocimiento y la experiencia del pasado nos va a volver, ¿vale? Entonces, sabiendo eso, es aprender a reconducir el pensamiento. ¿Bien? Joana, vale, eres conferencista en tema de imagen personal y seguridad y autoestima. ¿Cuándo puedo hacer que la audiencia me preste atención y hacerle ver lo importante? Al final te lo tienes que creer, Joana. Es decir, sabes que dominas esa parte de imagen personal y la seguridad y autoestima, domines eso y te lo tienes que transmitir. Es decir, los alumnos tienen que ver que tú eres segura de ti mismo. ¿Cómo? Pues evitando el tema de la duda. Lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, no sé si domino esto, no sé si salir bien. Al final, pues, es decir, es quitar y pensar hasta que empiece la conferencia, pues puedes leer, puedes hasta que empieces donde hay más estrés, donde hay más presión y donde se juegan todas las dudas, ¿vale? Es aprender, es como salir, como se dice aquí en España, salir el ruedo. Una vez que sales a escena, como hacen los actores, cuando sales a escena ya es como que te transformas, ya no hay dudas ni nada porque ya empieza. Son esos minutos, incluso puede llegar hasta horas, esas dudas. Yo, por ejemplo, de más joven, cuando veía que tenía que salir al escenario para hablar sobre un tema, ¿vale? Pues me ponía muy nervioso. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando entretenido, estar atento, escuchar a mis otros compañeros, yo estaba pensando en el desastre que iba a hacer cuando me iba a ir a escenario para contar, para argumentar, para hacer una tesis, ¿entiendes? Es decir, son las partes de antes. ¿Sí? No hay que estar pensando en las dudas ni nada de eso, dejar fluir y estar entretenido y pensar en otras cosas y no en las dudas que vuelven y que vuelven.
Es muy importante saber eso, querer, confiar en uno mismo que lo vas a hacer muy bien. Y os vuelvo a insistir, cuando empecé estas conferencias, pues la primera, bueno, no me salió tan bien, ¿vale? Luego ya con el tiempo ya entendí cómo funcionaban esas dudas, esos pensamientos, para saber que cuando sabía, bueno, pues voy a tener una conferencia de una hora, pues me ocupaba para no pensar en eso, ¿vale? Bueno, pues eso ha sido todo para hoy. Gracias a todos vosotros por esas preguntas. Bien, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, que es el 16 de agosto, en la neurociencia de la felicidad. Vamos a ver cosas muy interesantes. Os van a gustar una serie de juegos, de cuestiones a tener en cuenta. Y mientras tanto, para indagar algo más sobre la neurociencia, en el apartado de psicología, donde encontraréis todas mis conferencias, como podéis ver, Frank Pérez, y seguro que os va a gustar, ¿vale? Bueno, pues que tengáis una buena tarde y hasta pronto. Adiós.